ajustes de aprendizajes, Sí. lo dicen las evaluaciones nacionales e internacionales. Tenemos problemas de retención, tenemos altísima desvinculación, abandonan el sistema. Tenemos problemas de equidad interna, es decir, los que menos tienen son los que menos oportunidades tienen, los que nacen en un contexto desfavorable son los que menos logros educativos obtienen. Entonces eso nos llena de desafíos, pero ahora estamos con el problema que el país vive, que el mundo vive, que es la emergencia nacional, lo que ha hecho que el sistema esté en cierta medida colapsado, porque lo que es la esencia del sistema, los centros educativos funcionando, con las clases en todos los niveles, no está pasando. Así que estamos ante esa realidad. ¿Se puede hablar de un año lectivo y un año de educación no perdido, pero sí bastante trunco y bastante complicado de aquí en adelante? Yo creo que eso va a ser un año lectivo muy afectado, y eso es cierto, no reconocerlo no es actuar con responsabilidad. Creo que hay que poner las cosas sobre la mesa y discutirlas y tratar de encontrar soluciones. Miren, lo peor que nos puede pasar en la vida en general a cualquiera de nosotros es tener un mal diagnóstico, no reconocer un problema cuando uno tiene un problema. Nosotros estamos en un problema que no tiene fecha cierta, digamos, de culminación. El mundo ha tenido algunas experiencias y vamos a ver cómo pasan acá en el Uruguay. Y obviamente se va a afectar, sí, se va a afectar el funcionamiento desde dos perspectivas. La número uno, desde una perspectiva social, vincular, de nuestras comunidades educativas, porque además de tener esta interrupción en el vínculo, en el relacionamiento, van a llegar con vivencias y con preocupaciones, quizás con dolores por las pérdidas de seres queridos eventualmente, o la afectación por enfermedades de seres queridos o de amigos, Sí. Familiares o amigos. Entonces eso ya va a poner un componente distinto cuando reiniciemos las clases. Y en segundo lugar, el tema vinculado a los aprendizajes, porque somos un sistema presencial, netamente presencial, que ahora está mediado por la virtualidad. Entonces tenemos que aprender mucho y desarrollar muchas estrategias en ese sentido. Totalmente. ¿Cómo fue el desempeño de lo que fue la transición, tanto el diálogo con las autoridades salientes, como también con los propios docentes? Usted ya tiene la experiencia por haber sido elegido, como contaba, pero además el trabajo de todos estos años en el ámbito de la educación. Hoy, ¿cómo se logra el diálogo justamente con los docentes, con los sindicatos, con el personal de la educación y también el contacto aún así después de la transición con las autoridades salientes y algunos que todavía siguen trabajando en lo que tiene que ver con el CODICEN, pero también obviamente existe el ámbito de diálogo con la Universidad de la República y demás? Bueno, miren, la transición, como ustedes planteaban, fue en muy buenos términos. Una ventaja que en lo personal tenía era que había trabajado hasta julio del 2019 acá en el CODICEN. Entonces, por lo tanto, conozco a la mayoría de los actores que están acá en la vuelta. Hoy por hoy tenemos una realidad diferente porque ha habido un cambio solo de la figura del presidente del CODICEN, pero se mantienen los restantes integrantes, los consejos de primaria, secundaria, etcétera, siguen estando. Tenemos un muy buen vínculo porque más allá de todo existe un compromiso de trabajar por la educación y máxime en las actuales circunstancias en tiempos de coronavirus. Estamos trabajando por la educación y veremos qué pasa a futuro. Creo que en brevísimo plazo vamos a tener el cambio de autoridades, la integración total del CODICEN y de los consejos, y una vez que estas circunstancias pase, con lo que hemos tenido, con la información que nos han dado, pero sobre todo con la mirada puesta en el porvenir, en las cosas que queremos hacer, en trabajar por disminuir la inequidad del sistema educativo, mejorar los aprendizajes, la culminación de los ciclos, la secundaria, que sean bachilleres, el que sigan estudiando, que tengan una profesión, una formación en algún área, es lo que nos debe quitar el sueño y es a los que venimos acá a trabajar, muy convencidos, con muchas ganas y sobre todo con mucho optimismo, que creo que a pesar de todo es lo que nunca debemos perder. En tiempo de coronavirus, como lo hemos hablado en los últimos días, se han filtrado un montón de audios, un montón de desinformación, y uno como periodista siempre que llega a una información así, lo primero que tiene que hacer es levantar el teléfono y preguntar la veracidad de dicho audio o de dicha información. Y aprovechamos que te tenemos acá a vos, justamente, y en los últimos días me llegó una información sobre que, por lo menos, el UDELAR se estaría manejando no retornar a las clases hasta octubre, por lo menos.
El CODICEN, ¿cuándo piensa el retorno de clases? Sé que es muy apresurado preguntarlo ahora, pero en la idea, ¿dónde está? Y lo segundo es si se está hablando con la Universidad de la República para que el retorno sea en conjunto. No, francamente no estamos hablando con la Universidad de la República, no conocía esa versión. Creo que ni la universidad, pero esto lo tienen que decir sus autoridades. Yo hablo por la ANEC, que somos un ente autónomo como es la universidad, tenemos la misma competencia, la misma autonomía. Nosotros en esto tenemos una posición bien clara. A nosotros nos informan, nos alertan y nos dicen cómo tenemos que actuar las autoridades que tienen competencia ante la situación que el país vive, que son las autoridades sanitarias. Nosotros tenemos un sistema nacional de emergencia que es el que nos sugirió de suspender las clases, y así lo hicimos. Tenemos las clases suspendidas y estamos desarrollando múltiples estrategias para afrontar esa situación. El Sistema Nacional de Emergencia con las autoridades sanitarias del país nos dirán cuándo tenemos que retomar. Nosotros, francamente, tenemos esperanza de poder retomarla cuanto antes, porque es importante, pero sabemos que ante el retorno a clase o entre tener que elegir entre el retorno a clase y la sanidad, es obvio que vamos a elegir la salud de la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, estamos en una actitud de expectativa, preparándonos para continuar con una suspensión de clases y preparándonos para retomarlas también cuando corresponda. Bien, buenas noches, Gabriel te habla. Una pregunta que va al margen del tema del coronavirus. Ya sabemos lo que es, sabemos que este año, lo que ya se pierde este año, sea todo o no sea todo, ya sabemos. Aparte de eso va la pregunta. Yo te lo pregunto como estudiante porque todavía estoy estudiando, tengo 23 años, pero estoy haciendo administración. Es el segundo curso que voy haciendo en UTU, acá en Durazno. Estuve en la UTU de Paso de los Toros, en la UTU de Salto, estuve en escuelas de Fray Ventos, en dos, en escuela de Tala, Canelones, en liceos de Salto, liceo de Tala, Canelones también. Por lo tanto, más o menos... Le dicen el loco Abreu de la estudiantil. No, más o menos... Ha hecho un tour uruguayo, ¿no? Y más o tour menos. Nacional más sobre o menos. los centros educativos. Más o menos, por lo cual, bueno, hay algunos tipos de maestros he conocido, algunos diferentes tipos de profesores también. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que falta, o qué es lo que le faltaba, o qué es lo que le quedó en el debe al gobierno anterior, o a lo que ya venía el país en el tema educativo? ¿Qué es lo que tiene en el debe? ¿Qué se piensa cambiar o qué es más urgente cambiar y a qué apunta esta dirigencia nueva? Y bueno, lo otro es un poco el tema de, por ejemplo, en el tema de las UTUs, en la de acá de Durazno y en Paso de los Toros, me he encontrado con profesores que sinceramente tienen ganas de trabajar. De repente es porque uno ya está en grupos más grandes, avanzados, un poco más avanzados en edad, jóvenes, pero más, ¿cómo se puede decir? Más maduros, digamos. En los liceos, en alguna UTU que estuve antes, en Salto, por ejemplo, y en las escuelas, uno ve a veces que hay profesores que tienen muchas ganas de trabajar y ve a algunos que lo contrario, ¿no? Con todo respeto, obviamente. Por ahí más o menos va la pregunta, ¿qué es lo más imprescindible y a qué se apunta? Yo creo que nosotros tiene muchas cosas positivas lo que se ha hecho por la educación, y hay que reconocer, tiene comunidades educativas muy comprometidas, pero también tiene cuestiones en el debe. Y creo que una cuestión fundamental en el debe, para tomar un poco lo que tú planteabas, es el desarrollo de una política nacional docente que ponga en evidencia la importancia del educador, del maestro, del profesor, como agente fundamental para la generación de ciudadanos que puedan insertarse con éxito en la sociedad, pero sobre todo como motor de cambio, como palanca fundamental del motor de cambio que una sociedad tiene, que es su educación. Entonces, creo que hay que cambiar la formación, tenemos que tener una mucho mejor formación, que no solo pase por los conocimientos propiamente disciplinares, sino que también nos formen aquellas cuestiones tecnológicas, socioemocionales, es decir, aquello de las competencias cognitivas, tecnológicas, socioemocionales, también un desarrollo profesional permanente, que cambie la carrera de los docentes, que no solo la antigüedad sea un valor para poder ascender, desarrollarse, que cambie las condiciones de trabajo y con eso la valoración social. El Uruguay, el país, una sociedad tiene que sentirse orgulloso de sus docentes,
por eso que hablábamos, y creo que eso es unas grandes cosas que quedaron en el debe, junto con una verdadera transformación de qué se enseña, para qué se enseña y cómo. Si tú sos un estudiante que has recorrido todos los centros educativos que me dices que has recorrido, muchas veces quizás te has preguntado ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿De qué me sirve aprender esto? Sí, Entonces, creo que tiene que haber un ayornamiento de la currícula educativa, de eso que aprendo, para qué aprendo, unido a cómo, es decir, las prácticas de enseñanza, las prácticas de aprendizaje tienen que ayornarse a esa realidad. Y eso ha sido un debe, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, los liceos tienen un plan de la década del 40, en donde estamos en pleno siglo XXI y la realidad nos golpea permanentemente que la propuesta que los centros educativos de media en su mayoría llevan adelante no es la que motiva al joven, al adolescente. Hay un tema también, disculpa que te corte, que sí. Como estudiante muchas veces en distintos lados, sobre todo en los liceos, en la UTU tal vez no me he prestado atención o no sé si pasa o no, pero en los liceos me ha pasado, por ejemplo, que uno, por ejemplo, como alumno hace las cosas bien durante el año, no falta mucho, yo que sé, realiza las tareas, y de repente hay uno que no va nunca, que se va de la UTU o del liceo a las 2 horas, falta, no hace nada, falta el respeto, y de repente en el último mes o en los últimos 2 meses se les da 25.000 oportunidades para que pasen, cuando uno trabajó todo el año y al final terminan pasando igual. Ese es un tema que también como estudiante a veces lo enoja un poco a uno, o lo enojaba en la época del liceo. Sí, creo que eso que tú te referís, no hay duda que hay que trabajar, que es lo que llamamos el régimen de evaluación, ¿no? La evaluación que nosotros tenemos responde a otra época, a otra realidad, y por lo tanto creo que hay que trabajar para cambiarla, y es así, va dentro de lo que es la currícula, y estoy de acuerdo contigo. Generar la motivación del estudiante, generar la motivación de la familia, incluso de nosotros mismos los docentes, es parte fundamental del cambio que tenemos que llevar adelante. Todo esto, miren, es fácil decirlo, es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Nosotros ahora el desafío que tenemos desde acá de Codicen, que estamos, que el gobierno nacional nos ha confiado esta enorme responsabilidad, nosotros tenemos ahora el gran desafío. Venimos hace tiempo diciendo lo que había que hacer, ahora nos dieron la posibilidad de hacerlo. Ojalá pase pronto esta situación y nos permita avanzar en ese sentido para concretar en cambio, generar centros educativos distintos a los que tenemos, en zonas sobre todo vulnerables, generar ofertas educativas nuevas con mayor tiempo de permanencia en los centros de los estudiantes, generar una nueva carrera, una nueva profesión para los docentes, y esas cuestiones las iremos viendo y ojalá que se concreten en realidad, ¿no? Robert, pasando ahora a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ley de urgente consideración. Durante la transición hubo diferencias entre el Partido Colorado y el Partido Nacional en lo que tiene que ver con la discusión de la libertad de cátedras. También, obviamente, hubo un posicionamiento lógico, como era de esperar, de los sindicatos de la educación. Obviamente, en este contexto es difícil pensar en tratar el tema de la manera cotidiana, pero hoy, ¿en qué quedó la situación? ¿Cuáles son las respuestas que se le pueden dar a los sectores del ámbito educativo, referido concretamente a los sindicatos y sus planteos? Bueno, a ver, los sindicatos tienen el derecho de expresarse. Yo lo que siempre me parece que es fundamental además que existan y que lo hagan. Lo que a mí me parece muy importante es que todos esos pronunciamientos que se realicen en el acuerdo o en el desacuerdo tengan como norte central la mejora de la educación. El proyecto de ley de urgente consideración que el gobierno puso, que el partido principal de la coalición de gobierno puso a consideración de los otros partidos, tuvo alguna propuesta original, se llevaron adelante algunos cambios. Yo ahora no puedo hablar mucho de política porque estoy inhibido, obviamente, pero en su momento, antes de ser presidente de Codicen, trabajé por el Partido Colorado y presentamos un conjunto de propuestas. Estarán a consideración y cuando toda también esta situación pase, se presentarán al Parlamento y generaremos ámbitos de discusión en un marco de respeto y en un marco de tolerancia y sobre todo sabedor de que ninguno de nosotros es dueño exclusivo de la verdad y que tiene que estar con la actitud receptiva y abierta de escuchar la posición del otro para siempre tratar de entenderla y eventualmente que me pueda convencer. Si eso lo hacemos todos los actores que estamos en estos temas, seguramente podremos llegar a acuerdos
que nos beneficien a todos y que sobre todo, lo que te dije cuando comencé esta parte, ¿no?, que beneficien a la educación. La educación necesita cambios, señores. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo, los resultados están a la vista. Y para eso estamos acá. Ojalá podamos. Robert, dos preguntas un poco más personales quizás de las que te veníamos haciendo. Primero que nada, siendo optimista, ¿para cuándo pensás o para cuándo querés que se podría retomar las clases, por lo menos en lo que a tu cartera se refiere? Y la segunda es si pensás y si crees que el Partido Colorado tiene chance, dentro de 5 años, de pelear la elección, dado el buen arranque, el buen comienzo de partido que ha tenido Talvi, sobre todo, en esto que es los primeros días de gobierno. Mira, respecto de lo primero, no tengo, francamente, no me animo a decir una fecha estimada, porque es un tema muy delicado y no depende de mí, depende de como les dije hace un rato, de la autoridad sanitaria. Ojalá sea lo antes posible para poder recobrar el normal funcionamiento de los cursos y terminar el año en lo mejor posible. Respecto de lo segundo, no puedo opinar porque tengo inhibición constitucional de hacer política y de emitir opiniones políticas, entonces no puedo. Ustedes saben que uno tiene en lo partidario, tengo una actividad de toda la vida, pero en estas circunstancias estoy inhibido a hacer opinión. Igualmente, el canciller Talvi arrancó ganando 3-0 por ahora, ¿no? A ver, Talvi lo conocemos y esto no es hacer política, esto es reconocer hizo su trabajo, una aptitud y una actitud que tiene un ciudadano que se le ha confiado la responsabilidad de la Cancillería de la República. Y hay que destacar los valores de solidaridad también. Está actuando así, lo cual es muy valorable. Totalmente. Y es muy reconocible. Es Talvi o el que sea, creo que el canciller Talvi está actuando de una manera para aplaudir. No, pero además hay que destacar la solidaridad internacional que está siendo reconocido en muchas partes del mundo justamente con el trabajo de Cancillería uruguaya. Decía usted el otro día, Uruguay se ha convertido en un foco bastante bueno en el tema ese, en el tema de los uruguayos afuera, los extranjeros que estaban acá para facilitar que el uruguayo entrara, que el extranjero se fuera, o sea, y todo en el marco muy sanitariamente bien hecho. Sí. Ahora, voy a entrar en otros, volviendo al ámbito educativo, dos preguntas para Robert. La primera, que tiene que ver con el Plan Ceibal y la implementación, justamente ahora la sofisticación del Plan Ceibal en este contexto. Hoy en día más importante que nunca. Exacto, pero ¿realmente el Plan Ceibal se encuentra adecuado para esta emergencia sanitaria? Es verdad que por más que se me pueda decir, bueno, pero eso no lo prevés. Bueno, pero de todas formas estamos hablando de sofisticar la era de Internet y la conectividad mayor hacia todas partes. Hemos tenido problemas, Y lo segundo, tal vez esto entre justamente en la parte de inhibición política, pero Robert Silva, que fue protagonista, obviamente, de la época tan polémica en su momento, que tiene que ver con la reforma de Rama, después en los años de gobierno frente a amplistas se toman aspectos importantísimos de la misma, como la implementación de escuelas de tiempo completo. ¿Cómo lo observaste a esto, lo visualizaste durante estos años? Creo que hoy por hoy las cuestiones tecnológicas que el sistema educativo está utilizando para paliar esta emergencia están fuertemente vinculadas al Plan Ceibal y hay que reconocerlo. Si no tuviéramos la plataforma instalada, la plataforma CREA, aunque ha tenido problemas y se los está solucionando de la forma más rápida posible, sería impensable que nosotros tuviéramos una actividad de ese tipo. Creo que la sociedad ha hecho una inversión muy importante en tecnología, lo he dicho varias veces, no solo con el Plan Ceibal, venía de antes. La reforma Rama que tú aludís fue la que implementó allá en el 95-96 las aulas de informática en los centros educativos, la enseñanza de la informática desde el currículo sobre todo en los liceos populares, en primero y segundo año de los liceos. Entonces, creo que el país ha avanzado mucho y ha invertido, y el Plan Ceibal tuvo aciertos y tuvo desaciertos. Hoy, ante esta situación, lo que corresponde es potenciar los aciertos, y es una buena cosa. Creo sí que lamentablemente muchas veces sucedieron críticas infundadas o mirar la educación desde una perspectiva no estrictamente vinculada a la educación, sino de una perspectiva ideológica, que nos perjudicaron, porque muchas de las acciones que se llevaron adelante en la reforma del 95 fueron acciones que luego, con transcurrido el tiempo, se reconocieron. Bueno, miremos el vaso lleno, se reconocieron, retomemos el camino de algunas líneas de acción y continuemos otra, y sobre todo generemos
nuevas alternativas para atender los problemas que tenemos. Robert, una de las últimas preguntas, ya así te vamos liberando, primero que nada gracias por el tiempo, es justamente, hace un rato dijiste que no han tenido contacto con la Universidad de la República. Si el tema sigue avanzando, el tiempo pasa y las clases no se pueden retomar, ¿se pensará en hablar con la UDELAR, en hablar con los distintos organismos privados también, universidades, también algunos institutos, para que el retorno de las clases sea algo en consenso con todos? Para que no sea suelto, uno arranca un día, otro arranca otro mes, para que justamente no ocurra eso. Sí, las realidades de los sistemas educativos son distintas en función de los niveles, ¿no? No es lo mismo, a ver, un niño de educación inicial que un universitario, lo sabemos todos. Exactamente. Creo que sí, tendremos que hacer alguna coordinación, quizás, en el ámbito interno nuestro, para atender los distintos niveles y también con otros, con la universidad, me parece oportuno sí conversar llegado el caso. Con las universidades, porque tenemos la UDELAR y la UTEC. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta, chiquilines? Me parece que ha sido todo clarísimo. La verdad que muchas gracias, Robert, por el tiempo, por estar con nosotros aquí. Bueno, esperemos que sea todo lo más rápido posible. Y lo esperamos pronto, ¿no? Lo esperamos pronto aquí también. Y como decíamos, no, también el presidente, pero todo el gobierno, en cualquier lugar que lo toques, le arrancó a arrancar justamente bailando con la más fea. Sí, no, y además, cuando vuelva toda la normalidad, después vamos a tener un montón de cuestiones para hablar. Justamente lo que le planteaba hoy de la ley de urgente consideración va a estar sobre la mesa y va a ser un tema de mucha tela para cortar, y obviamente con la participación de muchas voces. Y bueno, estamos hablando de un ejecutivo ahora que tiene gente realmente capacitada, pero que sobre todo está involucrada en el ámbito educativo hace muchísimos años. Por ejemplo, Robert Silva, que, como decía hoy, mencionaba un poco de la trayectoria, pero además que ha estado también, incluso desde otro lugar, por ejemplo, cuando estuvo el Frente Amplio 15 años en el gobierno. Me parece que va a ser muy interesante. Totalmente. Esperemos que esto sirva para aprender y para que el sistema educativo, de este golpe que es justamente el afecto de la pandemia en el país, sirva para que el sistema educativo crezca y para que sea mucho más moderno, sobre todo en lo que estamos haciendo hoy en día, todas las personas que estamos universitarios. Lo que nos quedaba también... Hacerlo desde casa. Marcos, tal vez lo que nos quedaba, y lo podemos ahora plantear con Robert, justamente el colapso que se le produjo, por ejemplo, a los docentes durante este tiempo, con los grupos de WhatsApp o con el trabajo, el teletrabajo, como se ha fomentado también. Esto es una apreciación sumamente subjetiva. Yo creo que los docentes han sido abrumados por esto. No se han encontrado de repente con las herramientas adecuadas, pese al avance en un montón de cosas, como por ejemplo el plan Ceibal y demás. Pero es realmente, por momentos, he sentido que se ha saturado esto, y que tampoco se ha encontrado, por ejemplo, los recursos suficientes para atender a toda la población suficiente. He visto un montón de gurises que son los que se ponen frente a una escuela para encontrar conexión justamente con la Ceibalita, y es porque no tienen conexión a internet en la casa, y se están fomentando mucho las tareas a través de internet. Esto me parece que es un debe que se tiene que tratar. Por lo menos esta emergencia sanitaria lo ha dejado más en evidencia aún. En lo personal comparto, creo que ha dejado en evidencia que nosotros teníamos una infraestructura tecnológica absolutamente subaprovechada. Fíjense que en la plataforma CREA, que es uno de los principales medios tecnológicos para desarrollar el proceso de enseñanza y de aprendizaje en las actuales circunstancias, en la primera semana, y tuvimos un promedio en las primeras semanas de clase de 15.000 usuarios diarios. Ahora estamos pasando los 300.000. Entonces, imagínense si estaría subutilizada, y atendiendo esas cifras, uno a veces se da cuenta del tema del colapso por donde viene. Totalmente. Que ha sido poco y que se está solucionando. Lo mismo sucede con la plataforma adaptativa de matemática, que estamos en más de 10.000 usuarios, y antes no llegábamos a 3.000, con otros instrumentos que existen donde el aumento es exponencial. Quiere decir que hay una ventana de oportunidad. Quiere decir que tenemos que los docentes formarnos más, tenemos que interactuar mucho más para potenciar aquella alianza estratégica entre educación y tecnología, que es por donde avanza el mundo. La ciudadanía, ustedes ya son ciudadanos digitales. Las prácticas de convivencia, las prácticas ciudadanas
no son las mismas las que están teniendo ustedes que las que tuvieron sus padres, que las que tuvieron sus abuelos. Hoy la sociedad ha cambiado, la tecnología ha llegado para quedarse, no sabemos qué va a pasar. Y en la educación no puede estar ajena a eso, desde el pensamiento computacional, desde las existencias de robots, desde la realidad artificial, todas esas cosas que son nuevas, que muchas de las cuales incluso están evolucionando en forma permanente, nos deben desafiar para que la educación tenga la tecnología como un aliado estratégico. Y esta situación va a constituir una ventana de oportunidades para que docentes, estudiantes y las comunidades comencemos a andar más activamente en esos temas. Robert, la última pregunta y te liberamos, si no tiene nada que ver con nada de lo que hemos hablado. ¿Te gusta el fútbol? Bueno, no soy un gran futbolero, pero sí. Estamos haciendo una encuesta en Instagram y responder rápido. ¿Luis Suárez o el gordo Ronaldo? Luis Suárez. Luis Suárez, uruguayo siempre. Exactamente. Ahora, yo le prefiero hacer una pregunta más complicada. Diga. Tal vez, no sé si es tan complicada. Diga. ¿Julio María Sanguinetti o Jorge Valle? Los dos unos grandes, pero Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti, mamita querida. Bueno, señores. Muy bien. Muchas gracias, Robert, por estar con nosotros, por compartir este momento. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima, les mando un fuerte abrazo a la distancia y felicitaciones por lo que hacen. Espectacular. Estimula a escuchar a gente joven comprometida, gente joven informada, gente joven que además me transmiten que hacen las cosas de corazón y con pasión. Así que un abrazo grande y muchas gracias. Impecable, Robert. Un abrazo. La verdad que un lujo, señores, lo que nos dimos aquí en Los Informales. Así pasaba Robert Silva, el justamente presidente del Códice. La verdad que ha sido uno de los momentos periodísticos más importantes de Los Informales desde su existencia, puedo decirlo. Pese a que yo no vine desde el arranque, pero me parece que no es cosa de todos los días que el presidente del Codicen se tome unos minutos y hable de todos estos temas, incluso tocando temas que pueden ser hasta incómodos en este contexto. Exactamente. Sí, puede ser. Exactamente. Estamos en un momento difícil. Momento complicado. Es un momento complicado. Hay que cuidarse. Un momento complicado. Y está bueno que la gente que realmente... está bueno que la gente que realmente está trabajando por el tema y lo hace de verdad, hable también. Por supuesto. Por lo menos lo que viene siendo el teleestudio. Las medidas están prontas. El estudio desde casa. Tenemos las medidas prontas. Que ha tenido mi instituto al cual yo pertenezco, por ahora ha sido perfecto. Vamos a sacar la policía a la Hoy me calle. llegó una clase virtual grabada de 40 minutos de Marcelo Decó dando cátedra. Hablando y hablando y hablando. Ahora, por ejemplo, este silencio de la UDELAR. Yo sé que la UDELAR es autónoma, que funciona a través de un cogobierno y todo eso. Está, perfecto. Rodrigo Arim a la cabeza. Exactamente. Y me encantaría que Rodrigo Arim pueda estar, por ejemplo, aquí en Los Informales próximamente. Ahora, yo he notado una cierta lógica más que autónoma, paralela de la Universidad de la República en los últimos días respecto a la situación. Una incertidumbre impresionante en cada alumno de UDELAR, no solamente en cuándo retornan las clases, sino en el modo de proceder que tiene, por ejemplo, las páginas EVA. Exactamente, las plataformas claro, exactamente. No tienen, están preparadas para facilitar el uso tecnológico, pero no están en el avance del sentido común y la lógica del contexto en el que estamos. No, para nada. Por momentos, parece que los trabajos son para pasar todo el día frente al EVA. Y no es así. Totalmente. No es así. Totalmente, porque lo he vivido en carne propia. Y además, por más que también la UDELAR ha naturalizado el concepto de desprestigiar a lo presencial en las clases. Yo sé que, por ejemplo, en la Universidad de la República está saturada porque hay clases que son 200 tipos adentro de un aula. Con suerte. Y es un disparate, es insalubre, empezando por ahí. Y segundo, que es ilógico, porque cualquier especialista en la educación lo sostiene, es un disparate. Pero no podés estar naturalizando el hecho de subestimar lo presencial y prácticamente sacarlo de circulación. Hay países en el mundo que están volviendo a la pizarra y al marcador. Pero, Gabriel, la porque clase ya no pasaron se puede sustituir. ya pasaron por todo lo electrónico, ya pasaron por todo eso y se dieron cuenta que eso no es más que una pantalla y tecnología, todo lo que vos quieras, pero la clase se da persona a persona, porque es una instancia también de aprender otras cosas, no solo la clase. Si quiero aprender, entonces me quedo en casa y compro libros. Pero además, o miro tutoriales en YouTube, ¿no? Gabriel, claro. Estamos formando profesionales. Personas profesionales. Por ejemplo, me gusta ponerle la palabra persona. ¿Hay alguna que otra carrera quizás sea más fácil hacerlo de esta manera? Pero yo pregunto, un médico,
puede recibirse virtualmente? No, de ninguna manera, de ninguna No, para manera. nada. Pero ¿cómo no va a caer entonces Pero la nadie, calidad? nadie, ¿Cómo me no va a parece. caer como ha caído de una manera abrupta la calidad de la Universidad de la República en el mundo cuando antes éramos justamente ejemplo? Totalmente. Para mí debería haber suspendido el primer semestre completamente. Pero por supuesto, pero además hay que prever este tipo de situaciones. Bueno, estoy pidiendo demasiado. Imagínense que cuando nos anotamos en las materias colapsa Bedelías. Colapsa Bedelías. No, Bedelías no funciona nunca. Exactamente, es una locura. Pero teníamos para prever, yo creo que, yo lo digo de vuelta, en verano nosotros andábamos haciendo la plancha en la playa y en China estaba falleciendo gente.